aquí no necesariamente la mamá está consagrada. No. Ni nadie está consagrado, no necesariamente. La mamá de Anomos es una hermosa muchacha acapulqueña, una mestiza mexicana, de esas mestizas espectaculares, o pelo rizado, alta, delgada, atractiva, ojos verdes, como mestiza de por ahí algún francés, ¿no? Qué sé yo. Entonces esta chica, de muy chiquita, es muy bonita y es adoptada por un comandante de la policía. Y el comandante la hace su amante a partir de los 5 años. Como abunda en Guerrero y Tabasco, esto es pan nuestro de cada día, ¿eh? Se sabe que en Tabasco cada 8 segundos un familiar acosa a un niño. Cada 8 segundos. Es aterrador. Bueno, entonces esta niña es convertida en su pequeña amante por el papá putativo. Como ella no tiene punto de referencia, pues ella lo toma con naturalidad, llega a la adolescencia y entra en contacto con un personaje, azares de la vida, matan a su papá, el que ha abusado de ella toda la vida, y por azares de la vida va a dar a la residencia de Leónidas de la Croix. Leónidas es mi papá. Y entonces mi papá ve en aquella niña hermosísima, pues una pagana, hermosísima, y decide convertirla. Algo hay mucho de real. En mi experiencia familiar hay personajes similares. Mi papá decide tomarla como pupila y tratarla con una ternura exquisita. Entonces, Débora ha introyectado la figura del padre abusador, pero a partir de los 8 o 9 años, introyecta la figura de Leónidas. Pues tiene los dos papás adentro. ¿Sí? Y hay una lucha desgarradora en ella, ¿no? Obviamente sigue creciendo, se convierte en una especie de Miss espectacular y se dedica al table dance para pescar para pescar narcos porque se vuelve policía. Entonces ella usa su belleza física para atraer incautos y llevarlos, ella los ejecuta por venganza de la muerte de su padre. Ella identifica a los asesinos de su padre y los va identificando uno por uno y pum, 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 los va ejecutando. Esto le causa conflicto porque Leónidas no le enseñó eso. Se lo enseñó su padre primero, ¿no? Entra en conflicto y conoce a Maurice de la Croix. Maurice de la Croix soy yo. En la novela Maurice soy yo. Entonces, con todos mis dramas y mis luchas en la vida y demás, no me importa que se vea cómo ha sido de difícil. ¿Como paciente? Sí. Entonces, Maurice se enamora de Débora, ¿sí? Y Débora se enamora de él, pero el primer choque es ideológico. ¿Cómo que no crees en Dios? ¿Cómo que te dedicas a esto? Y entonces empieza una lucha de intelectos, de emociones, él tratando de traérsela al lado bueno de la existencia y ella continuar con sus proyectos de venganza. Y un día él se entera de que ella fue secuestrada siendo una pequeña adolescente de 12 años y violada masivamente en las catacumbas de Roma en una tenida masónica. Y dice, yo recuerdo que tuve un hijo y ese hijo por ahí debe andar. Ese hijo es Anomos. O sea, la madre sabe que tiene un hijo, pero todavía no sabe a la altura que tú vas quién es Anomos. En el tomo 2, no te digo si lo vas a ver o no. Para no quemarlo, ¿no? Pero sí tiene ese de quién es mi padre, quién es mi madre. ¿Sí? Y entonces aquí viene la formidable aportación. ¿Tú has escuchado de los nefilines? ¿De los qué? Nefilines. No entiendo la palabra. Los nefilines en el Antiguo Testamento. A ver, cuéntame. Son seres engendrados por ángel y ser humano. No, es una fantasía, no existe. No es conforme a nuestra fe, no existe. Es antiteológico, antifilosófico, antidogmático, no existe. Te lo puedo garantizar. Es propio de la fantasía New Age. Que los reptilianos y que los, como tú dices, y hay otros nombres por ahí, los, ¿cómo les llaman? Ay, se me escapa ahorita el nombre, pero termina en nanos también. No existe. Es imposible que un espíritu engendre en un cuerpo humano.
No es posible. El demonio mismo, Lucifer, no tiene el poder de engendrar. Entonces el anticristo no es hijo del demonio. Es hijo de un papá humano, de un violador masón, como ocurre, lo narro detalladamente en el primer tomo, eso sí lo narro. ¿Te acuerdas? En las catacumbas de Rosas. Ya vas en la 300 y pico, ya viste las escenas, los cánticos, las ceremonias, cómo es violada, después cómo es rescatada por una policía italiana, no, policía española, que se conduele de la niña, la rescata, se la regresa a México, y de alguna manera Leónidas la rescata también, ¿no? Y luego viene cómo conoce a Maurice, etc. Perdón, al principio se llama Maurice, pero luego le cambio a Héctor. Héctor el Lecuona. Me gustó más llamarme Héctor que Maurice, porque Héctor es el de la Ilíada, ¿no? Sí. El que lucha contra Aquiles sabiendo que va a morir. Y el que descubrió el asesinato del helicóptero. Exactamente. Héctor es el que descubre la verdad de cómo lanzan el misil contra el secretario de Seguridad, ¿no? Y los gigantes del Antiguo Testamento y toda la destrucción de Noé, ¿por qué la destruyó Dios? Ya ve. La destrucción por el diluvio. El diluvio. Sí, bueno, si lo interpretamos a la luz del Nuevo Testamento, digamos que los hombres de esa época se buscaron esa consecuencia. Es consecuencia de sus pecados, como los Sodoma y Gomorra. Se buscaron esa consecuencia. Y no descartamos la hipótesis de que haya sido destrucción atómica. ¿Por qué? Hay muchas razones para pensar que los primeros seres humanos heredaron la ciencia de Adán y Eva y no la perdieron de golpe. Entonces, el avance tecnológico de los primeros seres humanos bien pudo ser muy superior al actual. Sí. Y lo demuestran multitud de signos en el planeta Tierra. Por ejemplo, si hoy una compañía constructora quisiese construir las pirámides de Egipto, no hay tecnología capaz de hacerla. No existe. Sí. O las figuras de Nazca en Perú, no hay manera de hacerlas. O las piedras de Stonehenge en el norte de Inglaterra, no hay manera. Hay multitud de cosas que con la tecnología de hoy no se pueden hacer. Entonces la hipótesis teológica muy válida es que la raza humana no perdió de golpe y para siempre el estado de sabiduría que tenía en el paraíso, sino que se fue perdiendo a lo largo de milenios, pero que alcanzaron a viajar a las estrellas, alcanzaron a crear cosas extraordinarias en la tierra, como las pirámides, y que no sería de sorprender que la destrucción de Sodoma y Gomorra haya sido con fuego atómico. No sería nada raro que así hubiera sido, ¿no? Entonces, toda la obra destructiva, de comillas, de Yahvé, no es una obra de Yahvé propiamente, es consecuencia de las acciones humanas, del pecado, como por ejemplo el destierro de 40 años en el desierto, y el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, pues ellos se la buscaron. Es más, todo el libro de los Salmos, los libros históricos, todo se refleja como el mismo pueblo de Israel sabía quién era Yahvé y le eran infieles con conocimiento de causa. O sea, había pecado consciente. Eso no puede quedar sin consecuencias, ¿no? Entonces, cambio. Una pregunta. Sí. He oído de psicología reptiliana, entonces es como Falsa. Okay. Absolutamente falsa. Presentada No, güey. ¿En dónde se va a presentar el anticristo y dónde va a ser adorado? Hoy existe una corriente que conoce muy bien Jaime Duarte. En eso es un maestro impecable y tiene conferencias magistrales a las que yo he asistido y he aprendido muchísimo. De hecho, tengo su libro donde denuncia los modus operandi del New Age. Por ahí va. Y entonces está esto. Okay. ¿Sí? El New Age. ¿Ya has platicado este tema con un exorcista? Sí, por supuesto. Yo sí conozco uno que sí me dice que todo esto es válido. ¿Qué cosa? Esto de los nefilines. No. Es el señor exorcista. Te juro que no sabe teología. No, a ver. Yo le hago una prueba de filosofía y teología. A ver, fíjate nada más esto. ¿Qué se necesita para que algo ocurra? Primer año de filosofía. Se lo pregunto. Él no va a saber. ¿Qué se necesita para que un efecto ocurra? ¿Qué se necesita? Un movimiento. No. ¿Es ser comprobable? ¿No? Físicamente no se ven esperanzadas. No. Se necesita una causa eficiente, es decir, una causa capaz de causar lo causado. El espíritu no tiene
capacidad eficiente, ¿sí? El espíritu por sí solo, el espíritu maligno, el demonio, no tiene capacidad potencial, no tiene la causa eficiente para provocar la vida. Por favor, elemental, mi querido Watson. Es imposible. Sería contra toda la filosofía cristiana. ¿Qué se necesita para que haya creación? Causa eficiente. No le llames Dios si no quieres. Pero los ateos más estúpidos, por así decirlo, cuando uno les dice, a ver, no creas en Dios, nada más dime, ¿qué se necesita para que haya Big Bang? Pues un disparador, bien. Y en el disparo causado, ¿hay vida? Sí. Entonces, ¿el disparador está vivo? Sí. ¿En lo causado hay inteligencia? Sí. Entonces, ¿el disparador puede ser no inteligente? ¿O la causa eficiente exige que sea inteligente? Pues sí, ¿verdad? Pues llámalo Dios, es Dios. Cuando a mí me pones un ateo enfrente, no sigue siendo ateo más de media hora. ¿Sí? Y yo no uso palabras religiosas, no uso que la Biblia y que la fe y que no. Yo me voy derecho a hablar de la cabeza, en su capacidad de pensar. Entonces, una persona que resiste el embate de la filosofía, digo, bueno, mira, ¿sabes por qué contigo no se puede? Muy simple, porque tú estás sujeto al pensamiento mágico. Tú todavía crees que de la nada sale algo, pero resulta que Pasteur en el año 1850 y tantos comprobó que la nada produce. ¿Sí? Entonces, del espíritu demoníaco y un ser vivo no se produce nada. No es posible. Y si lo crees, se llama pensamiento mágico, pensamiento ilusorio, pensamiento mitológico. Todo ser vivo tiene un principio de causalidad suficiente. Y para tu conocimiento, cada alma humana, dogma de fe, es creada por Dios en el momento de la concepción intencionalmente. Una vez un gordito me dijo, chispas, es la única carrera que he ganado. ¿Sí? O sea, fuiste creado intencionalmente, de entre 200 millones de espermatozoides, llegaste tú. ¿Sí? Y tu alma fue creada por Dios intencionalmente en ese momento. Entonces, el hombre no crea el alma. Nosotros no damos el alma. Entonces, que nadie me venga con el cuento, aunque sea exorcista, de que un demonio puede causar un ser vivo, un reptiliano o un sabe Dios qué cosa. ¿Sabes quién le dijo eso a ese padre? Un demonio. ¿Un qué? Un demonio. Un demonio. Y el demonio Claro. es mentiroso. Claro. Los pobres de los padres exorcistas, porque es bien delicado su labor, es maravillosa, pero Sí. es súper delicada. ¿No? Y no cualquiera tiene la capacidad para resistir la mentira que el demonio le va a plantear. Claro, le siembra Entonces, cosas. aquí, sin meterme a juzgarlo a él como persona, No, simplemente no, te no. digo, la filosofía cristiana, desde Aristóteles y Sócrates, te dirían imposible. Aristóteles te diría, para crear este ser que tú dices que existe, no hay causa eficiente. No estás grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Y yo preguntaría por qué está dentro de la historia que viene en el Antiguo Testamento, ¿no? No está en el Antiguo Testamento. No. Eso es una falsa interpretación. Hay muchos libros que son apócrifos. Hay evangelios apócrifos. Hay un evangelio de Judas, un quinto evangelio de no sé quién. Hay otro evangelio donde se afirma que Cristo tuvo hermanos y tuvo María Magdalena y se acostó con ella y tuvo hijos. Ya, hay muchas mentiras. Hay muchos libros apócrifos. Sostener que el demonio puede tener hijos con seres vivos es un absurdo lógico. No es posible. ¿Sí? La Iglesia Católica lo fulminaría al instante, desde la cátedra oficial de Pedro, ¿no? Y eso lo sé perfectamente bien desde hace décadas. Vamos a ver a continuación algo extraordinario que se llama, este documento se llama El Anticristo y el Fin del Mundo. Está escrito por mi papá, Salvador Abascal Infante, y un servidor. Lo van a atender todos. Se los voy a mandar. Les voy a mandar 7 documentos para reforzar la sesión de hoy. Hubo ya por ahí una pregunta
Y bueno, mi papá empieza con una frase contundente. El anticristo no puede ser el papa. Y el papa no puede ser el anticristo. O sea, Francisco no es el anticristo. Y si hay papas después de él, cosa que yo creo razonablemente que sí va a haber más papas después de él, aunque algunos católicos de mente calenturienta pues dicen que es el último. Pues que me digan en qué se basan, ¿no? Y claro, toman escrituras, toman testimonios de aquí, de allá y de acullá y dicen, no, sí es el último. Además va a huir de Roma. Además va a durar muy poco su pontificado. ¿Por qué tú eres profeta? ¿Sí? Mira, no eres profeta ni tienes la revelación de Dios en tu cabeza, pues no digas cosas que no se puedan comprobar. Como las sectas protestantes que se las pasan dando fechas, ¿no? No, que en el año 1864 se acaba el mundo, porque si sumas 1 más 8 más 6 más 4 y multiplicas por 666, ahí está el fin del mundo, ¿no? Bueno, ¿saben cuántas veces se han equivocado los profetas sobre el fin del mundo? Todas, ya perdimos la cuenta. ¿Sí? Todas, invariablemente. Entonces, para no cometer yo ese mismo error, pues no doy ninguna fecha. ¿Sí? De hecho, si te fijas en el tomo 2 ya no doy fechas. En el tomo 1 sí, porque es el arranque, ¿no? 2005, 2006, sí, ahí arranca la historia. Pero el futuro no pongo fechas. ¿Por qué? Porque no la sé. ¿Sí? Y aunque sea una novela, no me atrevo a dar fechas. Aunque dejo sentir por qué pensamos, mi padre y yo, que está tan cerca el final de los tiempos. Entonces, el anticristo no será un papa. Y el papa del momento no será el anticristo. Habrá una perfecta diferenciación entre el papa, que muy probablemente estará oculto, escondido, asesinado. No será un hereje. Sí se habla de un antipapa. O sea, Un antipapa, bueno, el anticristo no. El anticristo, por favor, no se va a presentar como antipapa. No, a eso me refiero. Puede haber un antipapa Sí, que no un será el papa anticristo. Que no va a estar Y han habido muchos antipapas. Canónico. Que Sí. va a abrirle también camino al anticristo. Bueno, es que le abrió en cierta forma. No es antipapa, pero con sus tesis a título personal, pues está planchando el camino. Sí, hizo mucha inversión. ¿Y el anticristo no puede ser alguien poseso? No, no se trata de un acto de posesión. Sí. A ver, Voluntario. ojo, el poseso es inocente. El poseso Puede estar en estado de gracia. puede estar en estado de gracia, ¿sí? O sea, el poseso no es un pecador. Puede serlo, pero no necesariamente. El anticristo no está poseído por el demonio. Cuando Judas entrega a Cristo, no se trata de un acto de posesión. Se trata de un pecado mortal, sacrílego, es un magnicidio, en grado superlativo, pero Judas no estaba poseído físicamente por el demonio. Entonces, el anticristo no va a estar poseído físicamente por el demonio. El anticristo es un ser humano que opta por ser el Cuando anticristo. estás poseído no hay libertad, de cierta manera. Cuando está poseído no hay libertad y por lo tanto no habría pecado. Pero alguien le va a dar Él se va a dar cuenta. Autónomo, así como Yo soy aquel. Yo soy aquel. ¿Y el falso profeta? ¿Desde cuándo? Desde cuando empieza su uso de razón. Cuando él tiene uso de razón, 3 años, 5 años, 8 años, no lo sabemos, él sabe quién es, pero va a tener libertad para decir sí o no. Ahora, ¿cuántos han nacido con esa conciencia y se han negado? No lo sabemos. Pero los grandes teólogos dicen, se pudieron haber ya dado en la humanidad personas que visualizaron esa posibilidad en su interior y dijeron no. E incluso son santos. ¿Y sus maravillas que van a ser permitidas por Dios? Permitidas por Dios. Y hechas por el demonio. Hechas por el anticristo. Por el anticristo. Así como Cristo hacía milagros. ¿Cómo se va a presentar? Pero él de dónde adquiere ese poder. Del demonio. Del demonio. Sí, Pero acuérdate, el demonio es el mono de Dios. El demonio es el perro amarrado de Dios. Entonces, ¿hasta dónde llega el demonio? Hasta donde Dios se lo permite. Para ad maiorem Dei gloria.
para su mayor gloria final, el demonio permite ciertas cosas que estarán ordenadas a la salvación de los que quieran, de ¿El los falso que profeta? lo queramos. El falso profeta es Maitreya, Es Maitreya. es el que va tapizando los caminos, como San Juan, evangelista, va abriendo el paso al anticristo. Ahora, ¿cuántos falsos profetas ha habido? Sí, Miles. Ahora, va a haber uno pero exacto. en especial, Está en medio. que algunos dicen que ya vive en Londres y se llama Maitreya, y que ha hecho declaraciones tremebundas. Pongan en su buscador de Google Maitreya y lean todo lo que encuentren ahí. Hay mucho chafa y hay mucho cierto. ¿Sí? Maitreya es un hindú, nacido en No hay Londres. que verlo, no sé, dicen que no hay que verlo, porque Eso es superstición, es como un curita de pueblo de allá de Phoenix que dice que no vayas a comprar a una tienda donde venden artículos de la nueva era, que porque la tienda está endemoniada. Por favor, entonces no puedes ir a ninguna. Y allá y aquí. Hay aquí. Sí. Hasta donde yo sé, el anticristo es judío, ¿cierto? Sí, a ver, sí, es muy probable. A ver, entonces, Una pregunta. Dijo Sí. que, o sea, no sé si ya lo dije, se me fue o no lo ha dicho. Dilo. ¿Por qué piensa que ya está cerca el fin del mundo sin dar una fecha? ¿por qué qué? ¿Por qué piensa que ya está cerca el fin del mundo sin dar una fecha? A ver, ahí te va. Mi papá lo reduce a lo siguiente. Del mundo no, fin del este. Déjame buscarlo porque no tiene desperdicio. No, pues diferente. ¿Cuándo vendrá el anticristo? O sea, la vida del anticristo no es del fin del mundo. ¿Cuándo vendrá el anticristo? Dice papá. Es un párrafo maravillosamente claro y bien escrito, que voy a leerlo tal cual. En su afán de encontrar en cada hecho histórico del Antiguo Testamento un simbolismo profético, los padres de la Iglesia calculaban que el anticristo calculaban 6 días de la creación corresponderían a 6 días de la vida del hombre sobre la tierra. Cosa falsa. Los 6 días de la creación no son 6 días astronómicos. Pero eso pensaban Tertuliano, San Buenaventura, San Agustín. No, desde luego Santo Tomás no. Él ya tenía un conocimiento científico de que cada día de la creación era una era de millones de años. Y puesto que para Dios 1000 años son como un día, según la expresión de la misma Sagrada Escritura, la duración de este mundo, pensaban los primeros estudiosos del tema, sería de 6000 años. Y luego vendría el juicio final y la vida eterna, correspondiendo esta al séptimo día o gran sábado o día del descanso del Señor. Y como los antiguos calculaban pésimamente, y este cálculo se hacía todavía en el siglo XIX, que de Adán a Cristo no habían transcurrido sino 4000 años, cuando en realidad de Adán a Cristo transcurrieron millones de años. Millones de años, no 6000 años. O sea, tocaría que el fin del mundo fuera en el año 2000, según cálculos anticientíficos de los primeros analistas del tema. Esta aclaración de mi papá tiene un valor científico increíble, porque hoy sabemos que un día bíblico es una era geológica, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cuánto tardó la Tierra en separar la luz de las tinieblas? Millones de años. ¿Cuánto tardó la Tierra en formar los continentes, formar los océanos? ¿Cuánto tardó la Tierra en ser habitable por las primeras especies de bacterias? ¿Cuánto tardó la Tierra en ser habitable por los dinosaurios? Y finalmente por el hombre, pues millones de años. ¿Sí? Y eso lo dice con absoluta certeza tanto la astronomía como la geología. Ahí no hay duda. Son conocimientos lógicos ciertos. Ya tenemos certeza absoluta de la edad de la Tierra. Es más, Einstein formuló con matemática precisión la edad del universo. Con telescopios potentísimos se sabe que el universo mide 13.700 millones de años a la velocidad de la luz. Báilense esa. A que no les cabe en la cabeza. ¿Eh? ¿De qué tamaño es el universo? 13.700 millones de años luz. Eso es lo que tiene de tamaño el universo. ¿Y qué creen? Se sigue expandiendo. ¿Sí? Sigue creciendo a la velocidad de la luz. Bueno, volviendo al punto.
Entonces, la Iglesia no ha condenado esos cálculos, pero nunca los ha hecho suyos. La Iglesia en ese terreno dice, la ciencia tiene la palabra, en materia de fechas, de cuánto duró la Tierra, etc. En cuanto a la edad del mundo y la antigüedad del hombre sobre la Tierra, digo, la ciencia tiene la última palabra. Lo sostenemos todos los teólogos y filósofos católicos. Pero en cuanto al fin del mundo, la Iglesia se atiene más bien a otros datos, los que proporcionan la Sagrada Escritura y la tradición, pero sin fijar ni siquiera aproximadamente fecha alguna, pues Cristo lo dijo expresamente que Él no la conocía. Fíjense, Cristo hombre no conoce la fecha de su segunda venida. Sopas, ¿no? Entonces, ¿cómo algún curita por ahí, infiernero y pueblerino, puede decir que yo sí? O un mormón, o un protestante de cualquier secta. Es mitología pura. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Ni los ángeles en el cielo, ni mi madre, ni yo conocemos el día y la hora. Solo mi Padre que está en el cielo. Los 4 evangelistas lo dicen casi idéntico. Búsquenlo en Google, ¿sí? ¿Cuándo vendrá Cristo? Y así dice, solo mi Padre que está en el cielo. La Sagrada Escritura y la tradición dicen que el anticristo vendrá después de ciertos acontecimientos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, la predicación del Evangelio en toda la tierra. Escribo yo, se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio de todas las naciones y después vendrá el fin. Esta cita la saco de Mateo 24:14. ¿Qué se entiende por predicar el Evangelio en todo el mundo? ¿Que todo el mundo será íntegramente católico? No. No, de ninguna manera, porque la Iglesia siempre estará crucificada. Siempre lo ha estado y siempre estará combatida por dentro y desde fuera por toda clase de anticristos, con A minúscula. ¿Sí? En todo el mundo en general se habrá predicado el Evangelio, no necesariamente a cada pueblito en detalle, pues el propio Cristo les dijo a sus apóstoles, yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. La apostasía general ya está en marcha. Tema 2. O sea, ¿por qué yo digo que está cerca? Aparte de la primera que ya expliqué, la segunda. La apostasía general ya está en marcha y creciendo. ¿Qué es la apostasía general de las naciones? Se describe así. Y entonces será el fin. Pero primero vendrá la apostasía general, predicha por San Pablo en la carta 2 a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ahí está la profecía de San Pablo. Pero ¿cómo se producirá esta apostasía? A mi juicio, ya empezó, sin necesidad de que se acabe de predicar el Evangelio en la redondez de la tierra en detalle. En efecto, naciones enteras, católicas por siglos, han apostatado. España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. ¿Sí? En Italia ya están prohibidos los crucifijos en las escuelas públicas, etcétera, etcétera. Podemos decir que toda la Unión Europea, la misma Grecia, la cuna de la filosofía cristiana, ¿sí? Con Aristóteles y Sócrates. De hecho, los primeros cristianos a Sócrates lo llamaban San Sócrates, por su extraordinaria cercanía a la doctrina de Cristo. Entonces, quedan, en cierta forma, la más brillante nación católica ahorita, Hungría, que acaba de consagrar, el presidente de Hungría, consagró al Sagrado Corazón de Jesús a toda Hungría. Polonia, dicen. Polonia, pero no tanto. Polonia como Croacia ya tienen leyes favorables al aborto, impuestas so pena del Banco Mundial de quitarles el dinero. Esto desde la época de Lech Walesa. Lech Walesa fue el primero que recibió la amenaza de la ONU y del Banco Mundial. Tú no dejas pasar el aborto y Polonia se queda sin dinero. Y otra, que les cuento al calce, cómo obligaron a Benedicto XVI a renunciar. También luego les cuento cómo mataron a Juan XXII. Lo narro en absoluto detalle porque esto lo investigué en Italia.
No creo que alcance hoy a Pero contarse. yo no entendí la... A Juan Pablo que les- I. que les obligaron Sí, a Juan Pablo A renunciar a Benedicto XVI. Fue uno de los grandes zarpazos de una de las puntas de la estrella. ¿Sí? La banca mundial. Ah, claro. Le dijeron, a ver, Benedicto, ya bájale 3 rayitas, y vamos a decirlo en mexicano, ¿sí? No en latín, ni en italiano, ni en alemán. Bájale 3 rayitas a tu rigidez, a tu dogmática y autoritaria forma de gobernar tu iglesia. No, yo no voy a cambiar. La verdad es la verdad, enójese quien se enojare y pase lo que pase. Bueno, espera nuestras noticias. Y unas semanas después, la banca vaticana, que distribuye la riqueza captada por las limosnas a todo el mundo, estamos hablando de docenas de miles de millones de euros. Digamos, Ahí está la mafia. 400.000 millones de euros depositados en los bancos del Vaticano, que no son del Vaticano, son para sostener sus gigantescas obras sociales, de enseñanza, de caridad, de lo que quieran. Bueno, entonces, un día el secretario del Papa le dice, oiga su eminencia, fíjese que el cajero no da dinero. Estoy contando hechos reales, ¿eh? No, pues ve a otro cajero. No, pues que tengo que pedir un taxi. Pues pide un Uber. Pues es que la tarjeta de crédito no Ya jala. pasa nada. Pues pon otra. Pues tampoco jala. Los bloquearon. ¿Sí? Todos los recursos bancarios quedaron bloqueados con una sola orden dada desde el Banco Mundial. No efectivo, no tarjeta de crédito, se cumple la profecía apocalíptica. No puedes vender, no puedes comprar, no te puedes mover, no puedes echar gasolina, tu computadora no sirve, puedes ordenar transacciones bancarias y te van a decir access denied, o you are wrong, o intente al ratito, todo bloqueado. ¿Qué hacemos? Deja pasar 24 horas. Esto puede ser un error cibernético, le dice el jefe de seguridad cibernética, ¿no? Dejan pasar 24 horas, se arma la gorda, porque empiezan a hablar de todo el mundo. Oiga, nuestra partida, la comisión, la lana que iba a llegar, nos iban a llegar 10 millones, no llegaron, ¿qué pasa? Al día siguiente, pasadas 24 horas, igual, tercer día, igual. Y entonces recibe otra llamada, queremos tu renuncia, irrevocable y definitiva, y automáticamente los servicios de la banca se reanudaron. Así fue obligado a renunciar. Y además te callas. ¿Sí? Te callas. Cualquier cosa que declare tu sucesor, cualquier cosa que diga tu sucesor, ¿sí? Silencio. Tú no puedes hacer declaraciones ya a título de papa, ni a título personal, ni nada. Calladito te vas a ver más bonito. O ya sabes qué te podemos hacer. Entonces, Benedicto XVI renuncia obligado por la banca mundial. No acaba de firmar su renuncia, todo se restablece. El dinero vuelve a correr como estaba antes y hasta mejor, porque algún dinero extra se logra conseguir. Pero en ese caso no tendría que decirlo. Es evidente para todos los que están en el sistema, ¿no? Todo mundo se enteró. Imagínate, y por eso se sabe, porque muchas personas empezaron a hablar. Sufrimos esto, pasó esto. Por ejemplo, el que más habló fue el jefe de la Guardia Suiza, ¿sí? Que lo cambiaron a los pocos días. ¿Sí? Muchísimas personas dijeron lo que había pasado, pero Benedicto no ha dicho ni pío. Es un mártir. Es un mártir. Él, sin embargo, él había escrito un artículo, si mal no recuerdo se llama así, El silencio de los corderos, ¿sí? Basándose mucho en ese dicho mexicano de Dios habla por el que calla, ¿no? Estoy seguro que esta es su oración. Está bien, Señor, yo me callo. Un día tú hablarás por mí en mi silencio. Porque muchos dicen, a ver, es que ¿por qué Benedicto no se le tira la yugular a Paco con todas las barbaridades que dice? Así dicen, ¿no? Irreverentes, yo digo Francisco, ¿no? Aunque me caiga gordo, porque pues es Francisco, ¿no? El Papa. Entonces, pues porque no puede. Porque no puede. De alguna manera, quiero que vean aquí el terrible poder de la bandera de Sion, de la estrella de David.
Es un poder omnímodo, absoluto. Entonces se cumple perfectamente la profecía del Apocalipsis. Quien no siga mis órdenes, quien no esté bajo mi bandera, no podrá comprar ni vender. ¿Sí? Ya estuvo. Pasó durante unos días antes de la renuncia de Benedicto. Obviamente, renuncia obligada, ¿no? Volviendo a lo que estaba explicando. No, y Juan Pablo I. Pero nada más antes, pero también Ahorita te digo. ellos habrán controlado que fuera el Papa Francisco, también la banca mundial. Mira, te voy a decir sinceramente, en mi novela, sí. En mi novela yo desarrollo el famoso tema de la conspiración de San Galo. Es fascinante, ¿eh? Yo como escritor estoy muerto de la risa. Es más, mi esposa, ¿ya vas a subir, papito? Dame otra hora. Pues, ¿qué estás haciendo? No, pues lo de la conspiración para poner a Francisco. ¿Eh? Oye, luego me la lees, sí, claro. Y los dos estamos fascinados desarrollando el tema. No lo he terminado. Tengo finales alternativos. 3 finales alternativos. El primero es que la conspiración nunca existió, que es un cuento chino. El otro es que la conspiración sí existió y pusieron a Francisco. Y el tercero es que la conspiración sí existió, pero se retiraron antes de lograrla. ¿Qué espero? Tener más conocimientos. O sea, ¿cuál va a ser el final que le dé cuando eso salga a la luz pública? Pues el final más plausible, es decir, el que sea más comprobable. Ahorita estoy creando los 3 escenarios porque sinceramente no sé cuál de los 3 sea verdad. Hay datos muy fuertes para cada uno de ellos. ¿Sí? Sin embargo, hace poquito, el año pasado, ocurrió algo que me dio cierto desencanto, y es cuando el cardenal Daniels personalmente dice, no, fue una mentira mía. La conspiración de San Galo no existió, yo la inventé. ¿Sí? Bueno, ya si el principal conspirador está diciendo eso, sin embargo, yo todavía, mi esposa me dice, ¿y qué tal si está mintiendo que mintió? ¿Sí? Pues sí, entonces también sigo esa beta, ¿no? Total, ahorita soy como Sócrates, solo sé que no sé nada. Pero si ocurrió, este no es papa. Pero sin Es embargo le antipapa. llamas Francisco, no Papa Francisco. Bueno, me equivoqué, Papa Francisco. Hasta donde voy, como no ha cometido herejía, es el Papa Francisco, lo digo respetuosamente, ¿no? Y hay algunas cosas que ha dicho muy buenas. Tiene homilías excelentes, tiene pensamientos magníficos, ¿sí? El que sus argentinismos me molesten es otra cosa, ¿no? O sus entrevistas dadas sobre la rodilla en un avión, bueno, son impasables, pero ni hablar, hay que respetarlo y hasta ahorita no hay materia para desobedecerlo, ¿no? Entonces, quedan Hungría, Polonia, Croacia y la más brillante católica región del mundo es Baviera, en Alemania. Vayan a Baviera un día, yo he estado ahí en el paraíso, familias de 8 niños, pero por doquier, ¿eh? Así brotan las coladeras y caen de los árboles, familias súper, todos güeritos, lindos, agarraditos de la mano, siguiendo a su mamá, una jovencita de 28 años que se casó a los 18 y ya tiene 6, ¿sí? Que tuvo uno cada 2, bueno, eso solo lo ves en Baviera. ¿Sí? Familias católicas bravas, al estilo de Ratzinger, y uso el apellido porque como que es más retumbante, al estilo, pero fuera de eso Europa está perdida. Pero es que Polonia, Alemania, Polonia, Baviera, Hungría y Croacia, lo acabamos de ver en el Mundial, ¿sí? Con sus jugadores, qué ejemplo tan increíble, ¿no? ya me quiero ir. Sí. Y tienen una isla chiquitita, no recuerdo el nombre, donde no hay ni un divorcio. No es isla, es un pueblo, Pueblo, pero es continental. porque- Es en Croacia, ¿no? Sí, es en Croacia, pero es sí. continental. Porque aceptan a sus 2 esposos. Entonces, Sí, sí, el sí. problema dice, con todo respeto, no van al psicólogo ni al No, abogado, no, van no tienen caso. a la cruz, ¿Sí? recuerdan eso. Punto. Sí, Y son tienen preciosas. 18,000 habitantes, pero nunca en su historia han conocido un divorcio Sí. o una separación. Bueno, pues fuera de esos bastiones está la la apostasía general de las naciones en marcha. Y si nos venimos a México, No, bueno, a ver, les leo. ¿Acaso no está ya en marcha la apostasía general en México? ¿No hay ya millones de mentes y corazones ateos y otros millones más de ateos prácticos, aunque vayan a la iglesia? Al menos por ateísmo práctico se están dejando esterilizar centenares de miles de mujeres en nuestra pobre patria.
No, pues ya me ligué. No, yo no tenía un hijo más. Contra la ley natural, como si fueran dueñas totalmente de su cuerpo, como si Dios no existiera, o como si no tuvieran más que cuerpo. Que el crimen de los gobernantes revolucionarios sea mayor, no las beneficia ni las excusa a ellas en nada. Estamos presenciando una especie de suicidio colectivo del espíritu. La escuela atea, casi ya no las hay de otras clases, no tiene la menor oposición. ¿Quién se opone a la escuela atea? Con fuerza, con claridad, de modo contundente. En ninguna parte. No vemos ya en buena parte del clero, a buena parte del clero entregado al espíritu del mundo. Una vez, esto lo puedo decir porque fue público y notorio, el señor obispo Jerónimo, algo así como Cepeda, Onésimo Cepeda. Sí, Onésimo. Invitó a mi hermano Carlos, que era secretario del Trabajo, a mi papá y a mí, no a mí, mi papá ya había muerto, nos invitó a una inauguración de algún evento en donde él era obispo, creo que en Ecatepec, y tanto Carlos como yo le contestamos que no nos gustaría que el señor obispo fuera identificado con fotos tomando tequila o departiendo con señoras o qué sé yo, y que por eso no íbamos. Nos contestó, pues les dijo a los periodistas del Universal, por eso lo puedo decir, porque fue público y notorio, pues los señores Abascal no vinieron a mi fiesta totota porque no les gusta el pedo. Así lo publicó el Universal. ¿Eso es propio de un ministro de la Iglesia? Por favor, qué tristeza, qué pena. Y no fuimos. Y ustedes se la pierden y la bronca siguió, ¿no? Mi hermano lloraba de la rabia y de la pena, ¿no? Yo como psicólogo pues más bien me reí, ¿no? Ay, pues le falta un tornillo, o ya firmó con el maligno, ¿no? Pero lo más grave no acontece, eso pasó en el año 1998, no es cierto, en el 2002, perdón. No vemos ya buena parte del clero entregado al espíritu del mundo, no vemos todos los templos y aún muchos comulgatorios y presbiterios profanados cínicamente por las modas impúdicas. No conviene así, no se convierte así el Calvario en un escenario de teatro frívolo. Nada más vean cómo van las chicas a misa. ¿Sí? Ya no dejan nada a la imaginación. Y a veces no tan chicas, ¿no? ¿Qué obispo se opone a ello? ¿Qué obispo le dice a las chicas que se están bajando la minifalda, señorita, menos jalones y más tela? Como decía mi padrino, el padre Juan. ¿Sí? Y luego las dejaba entrar. No trae suficiente tela, no trae suficiente devoción y reverencia, aquí no entras con tu minifalda. Estamos hablando de 1960. No, bueno, en las bodas parecen... Las bodas parecen desfile de Hollywood, ¿no? Entonces, lo que más me molesta, me enoja, me enfurece con santa ira, es lo que leí el día 2. El arzobispo primado de México usa un lenguaje plenamente mundano para felicitar al malo por su triunfo electoral. Voy a transcribir la carta tal cual. Sí, ahora nos toca a todos colaborar con nuestras nuevas autoridades para que la anhelada transformación que ha demandado la sociedad pueda hacerse efectiva, para que el país tome un rumbo positivo y la pobreza deje de lastimar el tejido social, para que México alcance un nivel óptimo de desarrollo y los actos criminales dejen de ser el sello característico de nuestra patria. Ningún proyecto de país es posible sin la participación de todos. Solo unidos podemos hacer un México fuerte. Eso lo puede decir un masón de alto nivel, pero no un ministro del Señor, y menos un señor obispo y arzobispo. O sea, está convalidando la ideología de género. O sea, ¿vamos a tener un país fuerte? Sí, probablemente. Económicamente desarrollado, a lo mejor con el dólar a la par, ¿por qué no? No, hombre, ¿cómo que? Puede ser. Si se unifican, esa es la tirada, unificar. Para que sea la moneda mundial. La moneda mundial. El amero Estar a la par. es un proyecto. Sí.
La unificación de América como Europa con el euro, América con el amero, es un proyecto de izquierda. Y luego ya Y es un con proyecto la- sionista. No, yo creo que van a haber muchos apestados y se van a enriquecer los cercanos. Los de siempre. Pero a ver, concedamos que va a haber un México fuerte. ¿Qué queremos? ¿Un México fuerte o un México cristiano? ¿Y por qué no lo dice el señor arzobispo? ¿Por qué se refiere a la pobreza? Esto es teología de la liberación. No nos importa la pobreza material. Nos importa la pobreza espiritual, ¿sí o no? Como católicos es la que nos debe interesar, porque la pobreza material viene de la pobreza espiritual. Y si no se resuelve la pobreza espiritual, que se manifiesta en la avaricia, en la lujuria, en la violencia intrafamiliar y en multitud de fenómenos más que implican que no vivimos en gracia de Dios, habrá invariablemente pobreza material. A lo mejor se atenúa con las medidas bancarias o del mando único de la policía o alguna intervención de la banca mundial que diga, bueno, vamos a hacer de México un emporio, al cabo ya están en nuestras filas. ¿De qué? De la cultura de la muerte. Con los 4 macroproyectos, ¿no? Ya saben cuáles son. A ver, ¿por qué no dice que las próximas autoridades no contarán con el apoyo del pueblo católico para legalizar el aborto irrestricto en todo el territorio? La eutanasia, la eugenesia, las drogas recreativas, no solo la marihuana, también la cocaína, con el pretexto de pacificar la nación. ¿Por qué no se opone a la proliferación de las hordas LGTBI? Ahí está, un México fuerte. ¿Es propio de un ministro de Dios esto? Esto es apostasía general de las naciones. ¿Ya oíste el plan que tiene sobre los seminaristas? No, no lo conozco. Cuéntame. El plan que tiene sobre los seminaristas que ya no van a estudiar en los seminarios, van a estudiar directamente en el mundo, en la iglesia, porque tienen que vivir en el mundo de la... ¿Cómo? A ver, barájemelas más despacio. Ahora sí que me ganaste, yo no estaba enterado de eso. A ver, platícanos. Cuéntanos. A ver, despacito y fuerte. Tengo para- Te pongo